año 29 mismo. Y la crisis arruinó a la economía familiar, la economía familiar. Se tuvo que vender tierras, etc. Y en realidad yo que recuerde, estos años desde entonces han sido en general en el mundo años de mucho conflicto que continúa y cada día es más peligroso. Y que podemos encontrarnos ante un verdadero desastre en cualquier momento, no por acción nuestra, sino por acción de los grandes países económicos y militares. Sí, precisamente hablando de ese tema, vivimos tiempos de mucha violencia, de inseguridad ciudadana sobre todo, y esto indudablemente lleva a realizar trabajos en el campo de la psicología, en el campo de la sociología. Y los historiadores, ¿qué podemos hacer frente a esta situación que nos está abrumando en los últimos 10, 20 años? Bueno, lo que está usted haciendo con su libro sobre las luchas sociales en Huacho en el año 16-17, es lo que podemos hacer. Es lo que se espera, además, que hagamos. No podemos hacer otra cosa más. Usted no tiene poder político y si lo tuviera tendría una fracción menor, porque todos aquellos que aparecen en los periódicos como gestores políticos en realidad no conducen la acción política peruana. Contribuyen a ella, pero no son los que mandan en el conflicto social. Desde esta perspectiva, usted años atrás dedicó parte de sus esfuerzos a producir textos escolares, Sí. donde probablemente estos temas podríamos insertarlos. Es un gran recuerdo. ¿Qué experiencias tiene de esa época y por qué no tuvo continuidad? Tengo buen y mal recuerdo de los textos escolares. Salieron 2 números. Salieron primero... Hasta 3, ¿no? 3 números, hasta República. La editorial Gruño arriesgó mucho y el resultado económicamente no fue muy rentable, pero para mí fue muy satisfactorio y creo de que en ese texto escolar se introdujeron en formas de enseñar la historia que podían haber servido de mucho en el país. Yo no sé si usted conoce el texto. Sí, tengo los 3 números, por eso la pregunta, ¿no? Porque es, yo creo que el vehículo de mayor acercamiento con la niñez, con la juventud, ¿no? Nuestros textos. Este es el libro, ¿lo conoce usted? Sí. Salieron 3 números, si mal no recuerdo. Sí, 3 números. Para primer año de secundaria, segundo y tercero. Sí. Este es... Entonces, ¿no le parece que a través de los textos escolares, los temas, incluyendo los actuales, podríamos llegar y dar orientaciones a nuestros estudiantes? Bueno, desde luego que sí, pero en realidad la definición no es dada por el maestro. Nosotros, seamos productores de textos o dictado clases de secundaria. Yo he sido profesor de secundaria muchos años. Entonces nosotros no hacemos la historia tal como quisiéramos, sino tenemos que ajustarnos a los programas. Las respuestas mismas pueden ser diferentes, pero el programa no lo resuelve el autor de un texto. Es una limitante enorme que tenemos los que nos dedicamos a producir textos, sobre todo para escolares. Me parece que esta es una fotografía, esto es de un niño ayacuchano que regresa después de haber vendido periódicos y limpiado los zapatos.
Claro, es bajo el Cerro de San Cosme, si mal no recuerdo. Fue muy grato escribir esto. Bueno. Esto me ha regalado usted, ¿no es cierto? Sí, doctor, con todo cariño de la tierra de su nacimiento, para que usted pueda reencontrarse también sí, pues, con Huacho. No bueno, en realidad la separación que no existió desde luego no en el ánimo, sino en los hechos mismos, fue resultado o efecto de la crisis del 29. Yo nací el 29 y el 29 mi padre vio arruinado sus expectativas por la caída del precio del algodón, que fue la caída del precio de todo, no en el mundo entero, ¿no? Y no fue el único caso que ocurrió. Y no se ha hecho un estudio todavía sobre la crisis de 1929. En el Perú, digo, ¿no? ¿En Huacho qué decía usted? Sí, le decía que en el contexto en que usted nació en Huacho, teníamos la efervescencia del anarcosindicalismo, luego del aprismo, de tal manera que Huacho ha tenido una activa vida social, cultural y política. ¿Eso influyó mucho, poco en su decisión como historiador? Bueno, por el recuerdo familiar, no por la vida misma familiar, porque a raíz de la crisis del 29 salimos de Huacho. Nosotros nos quedamos en Lima. Pero desde luego que recordamos siempre lo que había sido Huacho y lo que ha continuado siendo en realidad. Huacho es un centro muy activo. Hay mucha efervescencia y yo creo que hay que esperar todavía mucho más. No conozco cuál es la realidad de la juventud en Huacho, pero creo que enfrentará los mismos problemas que toda la juventud peruana, que ven frustrados sus proyectos. Los padres hacen un esfuerzo para que terminados los 10 años de educación que da el Estado, darles 5 años más de una carrera universitaria, para luego buscar el trabajo que no siempre encuentran. Yo creo que estamos nosotros arrojando a la vida diaria peruana una gran dosis de frustración. No solamente en Huacho, desde luego, pero también en Huacho.